voy a hablarles sobre mis proyectos de investigación que están centrados principalmente en sensado inteligente y ciencia de datos. Este es el contenido de mi presentación. Voy a hablarles un poco acerca de mí para los estudiantes que no han tomado cursos conmigo, me conozcan un poco. Voy a hablarles sobre el movimiento humano, que es mi principal línea de investigación, los proyectos de investigación relacionados con dos tipos de áreas, que es tecnologías vestibles y sistemas de video. Y al final voy a comentar los temas de tesis para este periodo. Cada año me doy a la tarea de crear un archivo con todos los papers que voy teniendo y creo una nube de palabras para saber cuáles son aquellos términos en los que más trabajo. Recuerdo que hace ya la primera vez que empecé a hacerlo, hace como 5 años, la palabra que más grande tenía era gate. Y con el tiempo, pues parece que es datos, ¿no? Ya hacia la parte multimodal, no solamente de marcha o series de tiempo, sino también a cuestiones de otra índole. Pero pues, como pueden ver, trabajo con, aparte de datos en marcha, con sensores, señales, características, actividad, clasificación, aceleración y reconocimiento, etcétera. Este es un ejercicio que me gusta ir haciendo para ver cómo es que va evolucionando los temas en los que trabajo. Algunas de las fotos, por ejemplo, este es de mi graduación de doctorado, en mi estancia en Turquía, este es el Bósforo, aquí también creo que es Turquía, esto es Irlanda del Norte, esto es Londres, en King's Cross, donde está este relato de Harry Potter, de la estación o la cosa esa que se llama 9 3/4, por aquí estaba atrás, esto es España. Entonces les decía que mi principal línea es análisis del movimiento humano y lo he trabajado a lo largo de los años con tecnología vestible. Y las áreas de investigación pues son ciencia de datos, machine learning y sistemas inteligentes interactivos. Y es algo muy interesante porque aquí en el departamento, dentro de todas las líneas, eh, participo principalmente en el área de sistemas distribuidos en este grupo, pero estamos impulsando la línea de investigación en ciencia de datos que ahorita se está fusionando con algoritmos, entonces estoy con un pie en esta parte de ciencia de datos, pero otro pie en sistemas distribuidos. Como lo decían en la biografía, pues soy, mi alma mater es el INAOE, otro centro de investigación cuya área de mayor renombre es astrofísica y mi tema de maestría fue adquisición y análisis de parámetros biomédicos de la marcha humana utilizando sensores inalámbricos, en el que colaboramos muy de cerca con el Instituto Nacional de Rehabilitación. Esto es un tema muy de la parte clínica y la tesis de doctorado, reconocimiento de acciones complejas a partir del seguimiento del movimiento humano utilizando sensores vestibles y durante el doctorado fue que realicé todas las estancias de investigación, entonces este es un tema bastante general. Estas son, ¿por qué soy tan recurrente mencionando lo de las estancias de investigación? Porque esto abre muchas puertas. Una persona, un estudiante que solo se dedica a su línea de investigación, trabaja y no hace networking, pues de alguna forma, pues queda aislado un tanto de después poder diversificarse. Recuerdo un consejo que me daba una investigadora mientras estudiaba el doctorado y decía, en el que le comentaba mi preocupación de estar haciendo tantas estancias de investigación porque tuve la oportunidad y que me estaba quizá restándole tiempo a mi tesis doctoral y me decía, velo por el lado que cuando tú termines el doctorado vas a poder seguir trabajando en tu tema de tesis, pero vas a poder tener otras áreas en las que te puedas desenvolver a que solo te dediques a un tema. Velo por ese lado y tú no te preocupes.
Entonces lo tomé por ese lado e hice muy buenos lazos con investigadores de estos lugares, a tal grado de que uno de mis colegas de la Universidad de Castilla-La Mancha es codirector de una de mis estudiantes, ¿no? Entonces, por eso me gusta mencionarlo. Y varios de los proyectos en los que estoy trabajando se derivan de cosas en las que trabajé durante estas estancias. Como les decía, el segundo tema es en particular de análisis de movimiento humano. Es algo que a mí me gusta en particular. Les decía a sus compañeros del año pasado, ustedes traten de buscar un proyecto de investigación que les guste y que les haga levantarse todos los días, aunque sean días malos, siempre va a haber días malos, días buenos, pero que les apasione. Entonces, para mí el estudio del movimiento humano siempre me ha parecido bastante interesante, entonces es por eso que muchos de mis proyectos están enfocados hacia esta área. ¿Qué es el movimiento humano? Pues la palabra movimiento tiene su origen en dos vocablos del latín, el verbo movere, que es sinónimo de mudar de un lado a otro, y el sufijo miento, que es equivalente a acción y efecto. Entonces, el movimiento humano es el cambio de posición pues del cuerpo o parte de él con respecto al tiempo y su punto de referencia espacial. Entonces, mientras nosotros nos movemos, por ejemplo, la acción de caminar, que es una actividad que realizamos todos los días porque necesitamos desplazarnos, al hacerlo podríamos estar generando una gran cantidad de datos cinemáticos de cómo las articulaciones interactúan entre sí, junto con, bueno, este es el sistema locomotor, junto con otros sistemas que intervienen en el movimiento humano y podría estarse monitorizando y sacar información interesante de aquí. Bueno, entonces el movimiento humano puede dividirse a grandes rasgos en dos grupos. Los trabajos que se dedican o los estudios que se dedican a medir el movimiento y una vez que ya se mide el movimiento, el segundo grupo sería poder clasificar, es decir, ¿qué nos dice ese movimiento? Esto sería a bajo o medio nivel y este a medio o alto nivel. ¿Cuáles son algunas de las tareas de la medición del movimiento humano? Bueno, una es simplemente hacer el tracking del cuerpo o partes de él. Imagínense una terapia de rehabilitación y lo que el especialista quiere saber es qué arco de movilidad o ese rango va avanzando el paciente que está en esa terapia. Entonces, eso se puede hacer simplemente con seguir el movimiento y con mediciones estadísticas se puede determinar. Otra tarea puede ser la medición de la marcha humana, como se los comentaba. Calcular algunos parámetros de interés, la cadencia, la velocidad, longitud de sacada, entre otros. Eso es medirlo. En cuestión de clasificación del movimiento humano, bueno, tenemos reconocer qué actividad está realizando la persona, si está caminando, si está corriendo, si está bajando escaleras, subiendo escaleras, si está en estado de reposo, determinar si está sentado, si está acostado, si se cayó. La identificación de algunas patologías, la marcha humana o medir longitudinalmente la marcha humana puede dar signos de algunas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, la demencia senil o el Alzheimer. Y entonces todo eso se puede medir oportunamente a partir de la marcha. Definición de las fases del sueño. Bueno, sin lugar a dudas, muchos de los trastornos del sueño tienen que ver con el movimiento que se realiza durante la noche. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer si se hace el seguimiento del movimiento humano. Seguramente quien ha escuchado alguna de mis charlas siempre lo pongo este video o se los muestro porque básicamente para fines de comerciales o de animación se pueden colocar una serie de marcadores sobre el cuerpo humano, se mide ese movimiento y la otra tarea es poder
construir un avatar a partir de estas lecturas. Sobra decir que estos laboratorios o estos centros de animación cuentan con equipo muy preciso, que son esas cámaras, y aquí tienen muchos marcadores, como pueden ver, ¿no? Entonces, en diferentes puntos del cuerpo humano, muy bien especificados, e incluso en el rostro vean la cantidad de elementos reflectivos que se tienen que seguir para poder hacer una reconstrucción y después generar un avatar. Déjenme les adelanto un poco. ¿Ok? Eso es lo que se está reconstruyendo a partir de medir el movimiento humano. Entonces, si esto sirve para estas cuestiones comerciales, imagínense el potencial que puede tener para otro tipo de fines, sobre todo de investigación. Como es el mismo sistema, el sistema es un beacon para un sistema de captura de movimiento. Entonces aquí lo que se hace es tratar de seguir el movimiento de atletas de alto rendimiento. ¿Para qué? Pues para evitar lesiones, para que puedan perfeccionar sus actividades que tienen que realizar. En este caso es este juego. Puede ser para béisbol, para fútbol americano, para fútbol soccer. Entonces aquí, si se dan cuenta, ahí estaban muchas cámaras, ¿no? De estas Vicon. Y se puede hacer el seguimiento. Esto es para cuestiones de la marcha. Si se dan cuenta, aquí se sigue la parte inferior. Son extremidades inferiores del cuerpo humano en diferentes tipos de pruebas. Esto es más como del deporte. Por supuesto está la parte clínica. Por ejemplo, de biomecánica. Esto es en niños. Estos son los marcadores reflectivos que siguen las cámaras infrarrojas y mediante triangulación pueden hacer la reconstrucción del movimiento. Esto sobra decir que estos sistemas son muy caros y que solo se pueden hacer dentro de estas pruebas dentro de un laboratorio, y vean cuántas personas pues se encargan de controlar el sistema. Esto es relacionado al seguimiento del movimiento humano con alta precisión y es básicamente este instrumento el gold standard en el área. Ahora bien, existía mucho el interés de analizar y en general medir y analizar el movimiento humano fuera de estos laboratorios. Entonces hubo un parteaguas con el uso de tecnología móvil, en general sensores inerciales, que empezaron a aparecer hace algunos años. Un evento que fue determinante fue el desarrollo de estos controles para videojuegos, Wiimotes, en los cuales ya incorporaban un acelerómetro ADXL 330 que te permitía tener una interacción natural y eficaz en cuestión de juegos. Si recuerdan, la gente de mi época, con las primeras versiones de Nintendo, a los niños les daban un control y pues de forma natural lo que querías hacer este movimiento natural para que los muñequitos brincaran era hacer esto con el control, ¿no? Pero pues no, el sistema no era reactivo a este tipo de movimientos. Con el Wiimote ya, porque el acelerómetro te permitía poder capturar este movimiento. Bueno, se fueron miniaturizando más este tipo de tecnologías, se empezaron a colocar en los dispositivos tipo smartphones a partir del 2010. Ya todos nuestros celulares el día de hoy tienen un acelerómetro, un giroscopio, incluso muchos otros dispositivos los tienen, por ejemplo, smartwatches, los incorporaron a otros dispositivos vestibles. Entonces el día de hoy colocar un acelerómetro a un dispositivo es casi obligado. Estos sensores inerciales de los que les comento también existen como producto individual. Estos se llaman unidades de medición inercial. También sirven para otro tipo de aplicaciones, pero estos dispositivos que ya están encapsulados, que tienen su batería, almacenamiento y conectividad,
al menos tienen tres tipos de sensores: acelerómetros, que siguen la aceleración lineal; giroscopio, la velocidad angular, obviamente en tres dimensiones; y un magnetómetro. Y ya son capaces de darte, digamos, los datos crudos o los datos de orientación local. Te hace una estimación. Esta estimación normalmente se hace mediante un filtro de Kalman. No te dan qué filtro están utilizando, pero en la literatura se encuentra que uno de los filtros más usados es un filtro de Kalman extendido, que lo que hace es estimar la orientación con base en un giroscopio y su integración, pero se va corrigiendo con las lecturas de un acelerómetro y de un magnetómetro, de tal forma que se puede simular cómo es que se va moviendo de forma local este dispositivo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si sabemos cómo es la orientación de este dispositivo o su posición relativa, y nosotros se lo agregamos o lo sujetamos a una extremidad del cuerpo humano, por ejemplo en el antebrazo, tal cual se puede suponer que como se mueve el dispositivo es como se mueve la mano, ¿no? Bajo esas suposiciones y algunos métodos basados totalmente en geometría y en robótica, básicamente, pues se puede tener una estimación o se puede hacer el seguimiento del movimiento humano con base en estos sensores. Entonces se combina la orientación local de cada uno de estos sensores y mediante un modelo cinemático se puede tener la orientación de las articulaciones de forma global con una referencia inicial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos da este esquema? Ahí también existe también su contraparte a los sistemas de visión, que son estos sistemas vestibles, que tampoco son nada baratos, eh, hay que decirlo, pero que ya resuelven parcialmente este problema. Este video es totalmente comercial, entonces no es tan sencillo, no funciona en todos los casos, pero te puede reconstruir el esqueleto con base en información de sensores inerciales. ¿Qué es lo que te da que no te da los laboratorios basados en visión? Es que puedes ir a exteriores. Eres dependiente de la batería, pero ya puedes salir. Son muy obstrusivos, entonces, de alguna forma, incluso hasta un tanto, no quisiera decir invasivos, pero sí no es tan natural andar lleno de sensores, ¿no? Pero ya te permite ir fuera de laboratorios, a lo que quería llegar. Y básicamente eran las dos familias que se tenían hasta en la última década, que era poder realizar el seguimiento del movimiento con estos laboratorios muy precisos, pero con sus problemáticas, obviamente cuestiones de iluminación, oclusión, que tiene que ser en un espacio determinado, con mucha gente detrás configurándolo, calibrándolo. Están estos sensores inerciales que son obstrusivos, dependientes de batería, son sensibles a interferencias electromagnéticas. Si lo pasa cerca de cualquier aparato electrónico se vuelve loco, suele ser muy impreciso. Estas eran las dos familias, pero con el avance de la última oleada de Deep Learning, ahora es posible hacer este seguimiento incluso con imágenes 2D. Entonces no tienes que colocar ningún sensor, no tienes que tener cámaras, múltiples cámaras para poder realizar el seguimiento del movimiento humano. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es capaz la red OpenPose de seguir el movimiento de múltiples personas. Si lo comparamos con un bytecode no va a ser tan preciso, pero algunas tareas incluso no necesitan tanta precisión. Si tú quieres reconocer actividades, no necesitas tener 1000 frames por segundo, quizá 5 frames por segundo pueda ser suficiente. Y no solo te puede puede hacer el seguimiento de múltiples personas, sino también de una persona seguir su rostro, ¿no? Entonces ya puedes tener gestos faciales. Y no solo el rostro, sino las articulaciones que son muy
detalladas de la mano, que son carpos, metacarpos, falanges proximales, medios y distales a esa precisión. Entonces, ya tenemos aquí tres enfoques. Uno basado en hardware, que tiene su software propio, de sensores, en el cual tú adquieres los sensores, generalmente tú tienes que poner la parte de software, y esta que está basada en software y básicamente es independiente del hardware, solo necesitas los videos, ¿no? Este es, digamos, a grandes rasgos en las fuentes de información con las que trabajamos. Y ahora voy a hablarles de los proyectos de investigación. La mayoría de ellos tienen relación con el movimiento humano, unos de medición, otros de clasificación, aplicaciones clínicas, algunos dispositivos interesantes y otras aplicaciones que parecieran que están dispersas, pero tienen su punto de convergencia en que es del movimiento humano. Empecemos con el seguimiento de movimiento. Así como el sistema Xsense que les comentaba, que es un sistema de sensores vestibles, nosotros propusimos en mi tesis doctoral hacerlo con otros sensores y nosotros tratar de realizar el seguimiento de extremidades superiores e inferiores con base en un modelo cinemático. Nosotros lo propusimos y lo validamos contra uno de estos laboratorios, contra uno de estos sistemas de mocap Vicon, que es el gold estándar, les había comentado, y saber qué tan bien nos iba, ¿no? Respecto a ellos. Bueno, aquí el chico atrás era el que estaba controlando el Vicon, y pues aquí el sujeto de prueba le pusimos todos estos marcadores, que es una lata. Créanme, preparar un escenario de prueba de estos te lleva un par de horas antes, calibrarlo, colocar cada uno de estos puntitos es muy complejo. Esto es un video durante la prueba que se estuvo realizando. Fue una prueba concurrente en la cual el sujeto de prueba tenía que realizar los principales movimientos que permite cada una de las articulaciones. Perdón, ahí está realizando los movimientos de abducción, aducción del hombro, a continuación flexión, extensión. Y después rotación interna y externa del hombro, que son los 3 grados de libertad principales que te permite el complejo articular superior de esta extremidad. Eso es la rotación interna y externa. Después va a ser flexión, extensión del codo. Y va a terminar con la pronación, supinación del antebrazo. Entonces, como ven aquí atrás, el Vicon está siguiendo los puntos. Después que se termina la prueba, se reconstruye el esqueleto. Aquí nosotros estábamos recuperando los datos de los sensores inerciales. Los teníamos pues básicamente en 3D. Después los metíamos a un modelo cinemático y ya los comparábamos. Aquí tengo el ejemplo de los 3 del hombro, si no mal recuerdo. Ajá. ¿Qué tal nos fue en el seguimiento de la orientación? Si se dan cuenta, pues no nos fue tan mal en este que es el primer elemento del modelo cinemático. Este es el segundo elemento de la cadena. Pues aquí ya se empieza a tener un error y aquí pues ya se hace más notorio, ¿no? En cuestión de errores, pues estábamos en cuestión del último elemento de la cadena cinemática del modelo de extremidad superior por los 15 grados, pero pues para algunas aplicaciones era más que suficiente. Después, este sistema lo utilizamos para reconocer actividades humanas. Entonces creamos un pipeline muy genérico en el cual se capturaban los datos, se procesaban, se hacía esta estimación de los ángulos articulares, se segmentaban, se extraían características y se clasificaban diversas actividades. Esta es una de las actividades que se estaba clasificando con estos sensores que se colocaron en el cuerpo humano, que ya estaba validado. Se grabó con 2 cámaras, una GoPro aquí que estaba en el pecho y unos Google Glasses también estaban grabando la actividad que estaban realizando. Entonces, lo que se hizo fue se le colocó el sistema y como teníamos la capacidad de ir fuera del laboratorio, le dijimos en tu casa te lo vamos a poner durante 1 hora, que es te levantas, los colocamos y hasta antes de que te vayas a trabajar vamos y te los quitamos. Entonces ahí se estaba cepillando los dientes
y pues era una de las actividades que se quería clasificar. Aquí tenemos algunas capturas, aquí estaba comiendo, pues, la variabilidad entre actividades era bastante, entonces hay quien sí tiene mesa, este estudiante pues no tenía, comía en su buró, aquí no había problemas, sí tenía escaleras, había sujetos de prueba que no las tenían, pues caminar fue de las que mejores se pudieron clasificar. Aquí utilizamos tres algoritmos de inferencia muy básicos y pues en general algunos de ellos se pudieron clasificar muy bien. Subir escaleras y bajar escaleras no les fue tan bien, teníamos pocos datos, entonces generalmente estos se clasificaban erróneamente como caminar. Lo que les decía, si analizamos alguno de ellos, pues había mucho traslape entre el grooming, que era básicamente peinarse y cepillarse los dientes. No hay forma o no hay nivel de precisión para determinar si tenía un cepillo en la mano o un peine. A nivel de sensores es complicado diferenciar entre tomar un vaso, tomar una taza, ¿no? No se puede llegar a ese nivel de detalles, pero sí se puede diferenciar entre algunas que tienen mayor variabilidad. Vean, bajar y subir escaleras, pues hay mucho traslape entre ellas. Las características pueden ser similares. Análisis de la marcha, ese es otro de los proyectos en los que se ha trabajado. Con este solo colocamos un acelerómetro en los tobillos y aquí quien nos comparábamos no fue contra un Vicon, fue contra un tapete que tiene una precisión clínica, ese es el gold estándar en cuestión de la marcha humana, el sistema se llama Gait-Right y aquí comparábamos los parámetros espaciotemporales de la marcha humana que calculábamos con dos acelerómetros muy sencillos respecto a este monstruo, ¿no? Y lo hicimos con sujetos reales, pacientes del Instituto Nacional de Rehabilitación, también fue una prueba concurrente, y también había un protocolo de estudio en el cual tenían que caminar un par de veces y me parece que en el tercer recorrido empezábamos la grabación en lo que se acostumbraba a su marcha normal y esos datos pues se compararon y no nos fue tan mal. Creo que a continuación tengo los resultados. ¿Sí? Estos son los resultados de la validación concurrente entre el sistema inercial y el sistema de referencia, el gate-right. Esto es cómo determinamos nosotros estos parámetros temporales de la marcha a partir de la caracterización de las señales de aceleración en ambos tobillos. Y pues también nos fue bastante bien. El error relativo promedio pues fue abajo del 10%, que para cuestiones de milisegundos era muy, muy poquito, ¿no? Entonces, realmente bajar al menos del 5% era muy complicado y pudimos hacerlo. De hecho, de este trabajo ganamos un premio en el 2010 a desarrollo de tecnología para el área clínica. No recuerdo cómo se llama ese premio. De ahí tuvimos una colaboración con gente de España que nos contactaron, que querían realizar una, una prueba de ellos, calcular o estimar estos parámetros de la marcha con video, con Kinect, respecto a nosotros. Entonces, planeamos una doble validación, igual en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y era básicamente sensores inerciales contra video, a ver a quién nos va mejor respecto a este gate ride. Bueno, aquí no tengo los resultados, pero en general nos fue bastante bien a nosotros. Otro de los proyectos es medir la variabilidad en extremidad superior para personas que están en terapia de rehabilitación. Aquí lo que nos interesaba era saber qué tan bien realizaban la terapia con movimientos de un test que se llama Fugel-Meyer respecto a cómo los terapeutas lo realizaban. Entonces, una de las hipótesis es que ni siquiera los terapeutas cuando daban la demostración de cómo debían realizar el movimiento, había un acuerdo total, ¿no? Entonces, queríamos saber qué también lo realizaban los sujetos de prueba respecto a cómo lo pedían los terapeutas y eso se
se confirmó con estas señales inerciales. Las señales de la derecha eran los terapeutas. Aquí, pues estas características sí se parecen bastante, pero había unas donde no tanto, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta que era tocar la nuca, vean que uno de ellos sí la realiza con una mayor magnitud, otro menor. Esta se ve diferente, entonces estos hallazgos fueron interesantes, ¿no? Y si se dan cuenta, medimos la intravariabilidad por grupo y la intervariabilidad, ¿no? Para saber qué tan bien estaba. Detección de emociones a partir de parámetros o patrones en el movimiento humano. Esto fue lo que realizamos en la Universidad College de London. University College London. Entonces, lo que se quería tratar de hacer aquí era determinar si con sensores inerciales y sensores de electromiografía podríamos notar algún cambio cuando la persona se ponía nerviosa. Aquí en esta prueba, este sujeto de la derecha era parte del equipo de investigación. Tenían que realizar una prueba y él a propósito le echaba a perder. Entonces, queríamos observar la reacción de la otra chica. Entonces, en algún momento le dijo, ¿sabes qué? Quítate, yo la termino porque era contrarreloj. Entonces, queríamos determinar cómo cambiaba esas medidas respecto a su emoción, a su comportamiento. Me lo voy a brincar. Otro tipo de estudios está relacionado, bueno, de los proyectos con la detección de obstáculos con un dispositivo vestible. Este está muy interesante porque es de estos proyectos que queremos que tengan impacto social. Y el objetivo era o es investigar la fiabilidad de un dispositivo vestible para la detección de superficies y obstáculos para ayudar a la deambulación de personas con debilidad visual o ceguera. Un dispositivo colocado en alguna parte del cuerpo. Aquí fue en la extremidad inferior. Estos chicos empezaron este proyecto y se acercaron a mí porque pues sí tenían las lecturas, pero no entendían muy bien el fenómeno en el que estaban trabajando, que era en el de la marcha humana. Entonces tenían una gran cantidad de falsos positivos, porque resulta que detectaban un obstáculo constantemente y cuando se sentaron a analizarlo conmigo, veían que ese obstáculo era la otra pierna que estaba interviniendo. Entonces tenían que caracterizar la marcha para saber en qué momento tenían que confiar en esas lecturas y cuándo no. Entonces, esto lleva un montón de retos que tenían que sortear y además esto incluso en una superficie muy controlada. Ahora imagínense en nuestro bello México, cuya infraestructura para caminar no es la mejor, entonces es toda una aventura, ¿no? Para estas personas. Otro de los proyectos en los que trabajé, este fue el que trabajé en Italia. Les he comentado que en algunas ciudades, países, las mascotas son una cosa seria respecto a la importancia que se les da. En este caso, nos comentaban que en esta ciudad, en la comunidad de Trentino, todos tienen un registro de todas las mascotas de su ADN, incluso si llegan a detectar que no levantaron sus desechos, pues le hacen un estudio y como ya tienen su ADN, les llega una multa muy cara, ¿no? Entonces, a tal grado, en los albergues se rehabilita a los perros que llegan a tener problemas de conducta y hasta que están totalmente rehabilitados, los pueden insertar nuevamente a la sociedad. Pero para poder garantizar eso y realizarle todos esos estudios fue que se acercaron con la Universidad de Trento y en particular este departamento externo que es CreateNet quería participar. Entonces nos adherimos a este proyecto y queríamos estudiar patrones de comportamiento mediante la movilidad. Entonces, en vez de colocarle el sensor a las personas, el principal punto era colocarle los sensores al perro. Bueno, también le pusimos sensores a las personas para también observar su reacción. Entonces queríamos medir la agresividad o los patrones de comportamiento del can respecto a su dueño
y respecto a un extraño. Y esto fue más allá porque después dijimos, ¿cuáles pueden ser esas acciones que puede realizar una persona hasta para robarse a los perros, ¿no? El ponerles la correa, muchas razas, para ellos es felicidad, que significa salir a pasear. Entonces, ¿qué perros se pueden ir con un extraño? Entonces, o capturamos datos de un montón de razas y al menos unas de las interesantes eran las razas pequeñas, que son más nerviosas y son más difíciles que puedan interactuar con un extraño. Del lado izquierdo está con su dueña, llega con la correa y se la pone. Del lado derecho está una extraña, llega y pues no se deja poner la correa, que es para un perro es sinónimo de libertad, de salir, ¿no? Pero pues estos pues, perros son, pues, por obvias razones, van a ser más difíciles de robar o se van a dejar menos, aunque es más fácil pues poder cargar un perrito de estos a un gran danés, ¿no? Pero bueno, estos estudios son bastante exóticos en otros países. Otro tema interesante es el reconocimiento de emociones a partir de la marcha. Estos son temas en los que están trabajando mis estudiantes activos. El objetivo es estudiar las emociones humanas y su relación con la marcha humana de sujetos jóvenes a partir del seguimiento de las articulaciones. Es un tema que pareciera no estaba estudiado, es decir, se puede reconocer realmente emociones a partir del movimiento humano. Algunos colegas levantaban la ceja y revisando la literatura nos dimos cuenta que sí hay trabajo que se ha hecho, incluso hay algunos datasets que ya se han preparado para poder determinarlo. Hay en particular, un estado en el cual los resultados son muy bajos y es la emoción neutral, o es decir, no tener emoción, este estado, porque la variabilidad es muy grande. Entonces, una de mis estudiantes está trabajando en esta parte. Creo que tiene algunos videos. Creo que incluso muchos de ustedes han estado relacionados con esto que está haciendo. Esto fue parte de un proyecto de curso desde el tercer cuatrimestre, en el cual ella trataba de capturar datos y elicitar la emoción en los sujetos. Del lado izquierdo se supone era neutral y en el lado derecho la persona se estaba riendo. Entonces queríamos determinar cuáles eran estos patrones que diferenciaban a una persona que camina feliz a una persona que no lo está. Esto con un fin futuro en el cual podamos determinar si mediante la marcha humana se puede detectar, por ejemplo, que una persona tiene depresión o tiene estrés y poder detectarlo a tiempo, ¿no? Son estos parámetros silenciosos que se podrían capturar si es que se tiene un sistema de videos, que ya existen algunos en algunas ciudades. Y si se dan cuenta, tiene que ver con movimiento. Este tema, que es el de traducción del lenguaje de señas a texto, el objetivo es desarrollar un modelo basado en mecanismos de atención capaz de traducir frases y palabras del lenguaje de señas mexicano a texto en español escrito a través de videos de señas. Entonces, si se dan cuenta, que es el mismo esquema en el cual tenemos video 2D, pero se puede hacer el seguimiento con una red profunda. A nivel de precisión de poder seguir la mano, aquí sí se requiere con detalle, y la cara, ¿no? Porque una frase puede requerir la gesticulación y puede necesitar que mueva las extremidades superiores, incluso los dedos, ¿no? Entonces, la primera parte de este trabajo es poder reconocer las glosas que tendrían que ver con las palabras que está diciendo una persona, es decir, poder segmentar de todo un video. Una vez que se tienen estas glosas, por ejemplo, yo antes manejar accidente, poder reconstruir una frase que tenga sentido, que tenga una gramática y léxico en español, que esto se podría convertir en sufrir un accidente automovilístico. Y esto lo está realizando otra estudiante. El último de los proyectos que les voy a comentar es la detección de somnolencia durante la conducción, cuyo objetivo es desarrollar un modelo que determine el grado de somnolencia en un escenario de conducción simulado.
a partir de rasgos de comportamiento y fisiológicos. Y esto es simulado porque no hay otra forma de poder realizar un estudio en condiciones reales. Nadie lo puede hacer. No se va a hacer. Tiene que ser todo simulado. Incluso las grandes compañías automotrices tienen unos simuladores muy sofisticados porque se tiene que probar así. No se puede probar en escenarios reales. Entonces, lo que se adquirió para la tesis de este estudiante fue un hardware específico para poder simular la conducción, y lo que él va a hacer es estimar rasgos de comportamiento, por ejemplo, parpadeos, bostezos o cabeceos. De hecho, aquí hay más estudiantes involucrados. Si se dan cuenta, pues siempre vamos a requerir en este tipo de estudios la participación de todos, y en algún momento ustedes van a requerir de otros estudiantes para que puedan participar. Aquí lo que está tratando, él está tratando de determinar es el cabeceo de una persona. También lo hace con Open Pose, y pues este es uno de los rasgos de comportamiento. También está estimando parpadeos y bostezos. Y eso lo va a relacionar con señales fisiológicas como el heart rate, y respecto a ahí el ground truth van a ser test clínicos y etiquetado por terceras personas que van a determinar cuál es este grado de somnolencia, desde alerta hasta que ya de plano se está quedando dormido. Y este también es muy interesante. Bueno, eso es sobre los proyectos en los cuales de alguna forma estoy trabajando, he trabajado o están trabajando mis estudiantes. Pasemos a los temas de tesis. Hay temas definidos. Como soy el primero que presenta, no he pensado a ciencia cierta si va a estar limitado a estos 6 que presento o van a ser más. Pero básicamente estos son los que a mí me gustan por ahora. El primero de ellos es la estimación de parámetros espaciotemporales de la marcha humana usando aprendizaje profundo. Esto ya lo hice con sensores. Esto lo hacen con los sistemas de video muy precisos, pero ahora con aprendizaje profundo y esta red OpenPose, este es lo que se quiere explorar. Esto está bastante interesante, pasar de estos dos al tercer esquema que les platicaba. El segundo, estudio de la variabilidad de la marcha humana asociada a la fragilidad en adultos mayores. Este me gusta porque tiene este impacto social. Ya tenemos muchos estudios sobre la marcha humana en el grupo. Bueno, queremos aplicarlo a medir la fragilidad y poder prevenir después caídas, que es uno de los factores de riesgo más importantes o de mayor mortalidad en adultos mayores. El tercero, estudio de los trastornos del sueño asociados a enfermedades neurodegenerativas. Este, si lo echamos a andar, va a ser en colaboración con un investigador de la Universidad de Ulster. Entonces también trabajo en cuestiones de sueño. 4, diseño de sistema para promover la reminiscencia en personas con enfermedades neurodegenerativas. Este es otro tema de impacto social. Las personas que sufren de Alzheimer tienden a olvidar a la familia, tienden a olvidar los hechos. Y si se acuerdan, los que han visto la película esta de Diario de una Pasión, de Notebook, creo que es en inglés, pues se dan cuenta en un sentido romántico de lo que involucra el ir perdiendo la memoria. Entonces, el cerebro pues se puede ejercitar de alguna forma para que las neuronas de alguna forma vayan permanezcan conectadas y vayan retrasando este efecto natural de la edad, ¿no? Entonces, irles recordando. Y esto lo queremos hacer con realidad virtual. Por ejemplo, hay programarles un escenario de cuando ellos eran jóvenes, 1970, 1980, y pasarle fotos, pasarle recuerdos que puedan proveer las familias para que ellos puedan estar ejercitando la parte cognitiva. El 5 es un tema también interesante. Hay un proyecto con ACID con mucho dinero relacionado, bueno, diré con dinero. Clasificación multimodal de emociones en perros de búsqueda y rescate. Esta es codirección con el doctor Humberto Pérez Espinosa de CICESE UT3. Entonces, imagínense esto de emociones en lo que me interesa mucho. He trabajado con interacción humano-mascota. Él trabaja también con emociones y cuestiones de perros también. Entonces,
Yo creo que es un tema muy, muy propicio y muy interesante. De hecho, hay artículos periodísticos al respecto. El 6 es cómputo vestible para asistir a ciegos y débiles visuales en la detección de obstáculos, un tanto IoT. Este lo había propuesto con el doctor Tony, pero él está de sabático, pero en teoría el tema sigue, está muy interesante porque ya se inició y se le puede dar continuidad. Los temas a continuar, estos tres temas últimos que les presenté tienen muchas vertientes y hay muchas formas de seguirlo. Esto de detección de estados afectivos en la marcha humana, ahorita una de sus compañeras, Yulita, está trabajando en tres o cuatro en específico, pero por ejemplo, trabajar en estrés, trabajar en depresión, trabajar en un estado afectivo en específico puede ser muy interesante. El estudio de la lengua de señas mexicana se pueden hacer muchas cosas, se tiene la traducción ahora de lengua de señas a texto, pueden pasar por múltiples caminos, se puede hacer a la inversa y sobre todo ahora tenemos ya un convenio firmado gracias a la gestión de Conchita y a la comunicación que inició y el gran trabajo de Michelle, ya se tiene un convenio firmado CICESE con la Asociación Regional de Sordos Ensenadenses y pues ellos se pueden involucrar de muchas formas con ideas para validación, etcétera. Esto se puede continuar de muchas formas. Y el estudio de la somnolencia y del sueño en general es algo que también se le puede dar continuidad. Y por último, temas abiertos. Cabe señalar que cuando a ustedes les lleguen las listas de temas de tesis, van a venir muchos definidos, van a haber otros que digan, pues ven a verme y ya lo platicamos. También, si alguno de ustedes está interesado en ciencia de datos, machine learning o algún tipo de datos que crean que pueda ser interesante, pueden acercarse a mí, lo podemos platicar. Y así como estos temas que no los tenía el año pasado, como el de lengua de señas, que fue creciendo poco a poco y que se fue construyendo con las propias ideas de los estudiantes, incluso el de detección de somnolencia se fue construyendo así sobre la marcha, pues se pueden construir otros temas muy interesantes de estar interesados en trabajar conmigo. Y eso sería todo. Gracias, Julio. Muchas gracias, doctor José. Para si a alguien del público, si tiene alguna pregunta, puede eh, encender su micrófono. ¿Hasta qué punto han avanzado en el reconocimiento de la somnolencia, pero en ambientes con poca luz? En ambientes con poca luz es algo a lo que le tenemos miedo. Y perdóname, Sarid, que a lo mejor ahorita esté diciendo las debilidades de la tesis, pero sin duda es la cuestión de la iluminación es algo que le pega mucho a los sistemas de video. Entonces ahora su tesis se va a hacer con luces prendidas. No tenemos ahorita un dispositivo que pueda censar a una persona en cuestiones de oscuridad. De hecho, por eso es uno de los grandes impedimentos para que las grandes compañías ya lo incorporen. Hay algunas que han trabajado en ello, pero sigue siendo un tema abierto y lo va a seguir siendo. Entonces, no se ha avanzado mucho en nuestro caso, para ser honestos, pero es algo a lo que tenemos que llegar eventualmente. Pero depende, es que somos totalmente dependientes del sensor de video. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Sí, respecto a los temas de tesis, me pregunto en la parte de el monitoreo de sueño, sobre qué sensores se van a utilizar. Pues ahorita estamos abiertos. Cuando esto lo empezamos a investigar en cuestión de sueño, te digo, con el colega de Irlanda del Norte, empezamos a buscar dispositivos, encontramos algunos muy interesantes. De hecho, creo que en la clase recordarás que Joan presentó uno de una cama, ¿no? Que está muy completo. Habíamos encontrado uno similar que es un tipo de textil que se coloca abajo y te permite con sensores de contacto monitorear el movimiento. Pues los sensores vestibles pues ya están muy bien adoptados
por la sociedad. Entonces, un smartwatch, ahí ya se puede estar calculando señales fisiológicas. Estamos por adquirir o está por llegar un sensor de heart rate muy preciso que se coloca sobre el pecho. Se ha querido explorar, bueno, ahí no se puede poner video por cuestiones de privacidad, pero de audio, en algún momento se propuso para detectar problemas, por ejemplo, de ronquidos, que les he comentado mucho que es un problema serio y que impacta realmente a las parejas. Entonces, cámaras térmicas sin duda puede ser también una fuente interesante. Entonces, tenemos nosotros equipo, pero si no hay y es interesante, pues se puede conseguir. Hay un anillo, por ejemplo, que se llama Aura Ring, que queremos probar desde hace mucho tiempo. Entonces, también puede ir por ese lado. Hussein, yo quisiera que nos comentaras un poco, sobre todo ahorita que están hablando sobre escenarios particulares y sensores particulares, ¿cómo le hacen o cómo le haces para generalizar lo que se aprende, sabiendo que los resultados están en función muchas veces del tipo de sensor que estás trabajando y que el sensor que trabajas hoy no es el mismo que trabajaste hace 10 años, ¿no? Ni será el mismo que dentro de otros 10 años. Y, o sea, ¿cómo alguien que trabaja en tu área hace como para tratar de generalizar un poco lo que se va aprendiendo en función de cómo cambian los sensores y los escenarios? Sí, básicamente depende de la aplicación. Entonces, la mayoría de ellas lo tratamos de ver como módulos independientes. Es decir, no importa qué tipo de imagen 2D me des, o sea, mi modelo va a ser robusto a ello. Sí, por ejemplo, si es un video a 10 frames, 60 frames, independientemente del tamaño de la imagen, tienes que prepararte para ese cambio. Ese sería el ejemplo más sencillo. En cuestiones de sensores, todos los CMOS que hemos probado son diferentes. Entonces, lo que haces es adaptas tus modelos a que sea independiente del sensor y reconociendo, obviamente, las capacidades que se pueden realizar. El tema de generalización por lo regular siempre va más de la parte de que tus resultados puedan ser aplicados hacia, por ejemplo, múltiples poblaciones. Ahí siempre se tiene que tener cuidado con acotar bien tus conclusiones. Es decir, este estudio se está realizando, como lo había dicho, con adultos mayores. Fin. Este estudio se realiza para personas con personas jóvenes. Entonces, si lo dices, ya va implícito que no se puede generalizar hacia otras poblaciones, pero en el aspecto técnico, te digo, se tiene que preparar todos los scripts, todos los modelos, todas las técnicas para que sean independientes de los dispositivos. Y bueno, ¿qué tanto es empezar de cero, ¿no? O sea, ¿qué tanto se siente que uno está empezando de cero cuando está trabajando nuevamente con un sensor nuevo o con una configuración nueva? Por ejemplo, pensando en las cuestiones vestibles o no sé. Mencionaste algo, por ejemplo, de estos chavos que estaban trabajando en Lignao, en donde estaban teniendo el problema que estaban detectando un obstáculo que era su pierna, ¿no? Entonces ahí ellos es como si estuvieran empezando de cero, pero tú llegas con este conocimiento previo y dices, no, bueno, analiza primero esto o así. Pero ¿qué tanto se siente esto de empezar de nuevo? Sobre todo para un estudiante que va a entrar a trabajar con esto y dice, es la primera vez que trabajo con este sensor, la primera vez que trabajo con esta aplicación y así. Yo creo que depende sobre qué tema, ¿no? Y yo creo que en general con quien vayan a trabajar, de alguna forma muchos van a arrancar desde cero porque no hay mucho en la literatura. Los que trabajen sobre todo con algún tipo de dataset, bueno, se ahorran toda la parte de la captura, entonces no inician de cero desde esa perspectiva. Pero sí, el conocimiento va a depender también de la expertise del director. En este caso, en cuestiones de movimiento humano, pues cuestiones de biomecánica, lo que es entender las partes más importantes de cómo se mueve el cuerpo humano, eso yo se los doy, les doy papers y todo eso. Entonces, en la parte de un área específica que pueda costar trabajo, que es, pues no sé, el área que no es técnica, pues la información está ahí, ya está seleccionada, entonces nada más
se les comparte. Si es continuidad a un proyecto, por ejemplo, el de lengua de señas o el de marcha, ya hay mucho trabajo que ya se inició. Entonces, en ese aspecto no se iniciaría de cero, a menos que un estudiante quiera decir, yo quiero estudiar algo que es totalmente diferente. Bueno, lo que normalmente se hace, vamos a ver qué es lo que se ha hecho y a qué se le puede dar continuidad y qué tan valiosa puede ser la aportación que propones. Gracias, gracias. ¿Alguna última pregunta por parte de los asistentes? Si no hay una pregunta más, entonces vamos a dejar que por favor, Hussein, puedas concluir cómo es trabajar contigo como director, para convencer aquí a la gente un poco. Para desconvencerla. Eso ya se lo había mencionado a alguno de los chicos previamente, que lo primero es que al ser de los más jóvenes, pues las ideas son frescas y la comunicación yo creo que es más sencilla. Es una de las cosas que no se puede dejar de mencionar. Otra es que más bien a que se adapten a mí se debe de llegar a un consenso en cómo trabajamos. Entonces decía, si un estudiante le gusta ser independiente, entonces yo no voy a tratar de obligarlo a que sea tan estructurado como yo. Si el alumno necesita que yo lo esté revisando 2 veces por semana, pues me doy mi tiempo y se lo dedico, ¿no? Pero trato de yo ajustarme a las necesidades del estudiante. Si el estudiante responde a todas las ideas y se va generando más y más trabajo ahí, pues lo que va por mi parte es vamos a acotarlo para que el trabajo sea alcanzable y que no se salga de las manos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las ventajas de trabajar conmigo es que puedo adaptarme básicamente a las necesidades de los estudiantes. Algo que yo siempre procuro es que terminen en tiempo y forma. Trato de que tengan un calendario optimista y les pregunto qué es lo que quieres hacer después de la maestría desde muy temprano. ¿Quieres seguir con el doctorado? ¿Ya lo has pensado? Entonces, necesitas hacer esto, necesitas aplicar acá, te puede servir escribir un paper, realiza muy bien un estado del arte. Si tus intereses es más bien dedicarte después a la industria, entonces, pues entonces vamos a darle mayor prioridad a que puedas desarrollar y a que tengas competencias encaminadas a eso, ¿no? Entonces, dándole prioridad a que puedas graduarte en tiempo y es algo que de las ventajas también que tendrían conmigo, que ahorita a lo mejor no lo entienden, pero pues los que ya van en segundo o se graduaron van a ver que no es tan fácil esto de graduarse de tiempo, casi nadie lo hace, ¿no? Es cierto, es cierto. Pues muchas gracias. Entonces, para terminar, voy a compartir. Voy a dar lectura a la constancia. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, el Departamento de Ciencias de la Computación, otorga la siguiente constancia al Dr. Irving Hussein López Nava por su impartición del seminario Proyectos de Investigación a partir de Sensado Inteligente y Ciencias de Datos, presentado en el Departamento de Ciencias de la Computación el día 28 de enero del 2022. Firma el Dr. Gilberto López Mariscal. Pues muchas gracias, muy interesante. Espero que les haya servido también a los asistentes, a los estudiantes que a final de este cuatrimestre o en el siguiente tienen que elegir ya este tema de tesis, bueno, director y tema de tesis.